Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, verso 16 y después del 23 al 26. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Es un placer poder dirigirme a ti en esta hora y dirigir esta meditación, esta reflexión basada en la palabra de Dios. Pues en esta semana, en estos días pasados, y todavía nos faltan algunos 2 o 3 días más, hemos estado reflexionando en el fruto del Espíritu Santo y hemos estado desglosando cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a considerar la fe, esta virtud tan valorada por los cristianos evangélicos, por los cristianos bíblicos, la fe que sabemos que es el fundamento de la salvación del creyente, etc. Sin embargo, quiero decirles que la palabra fe tiene más de una acepción. También cuando hablamos de la fe podemos sustituirla por creer. Una persona que cree tiene fe, una persona que tiene fe cree. Y la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y claro, si no creemos, pues no vamos a agradar a Dios. Sin embargo, también otra de sus acepciones es de la fe, es lo que nos dice Job capítulo 11, allí en el verso número 18, dice: tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Tendrás confianza. Fe también se puede interpretar como confianza. Y si hablamos de confianza, podemos decir que la vida cristiana requiere de confianza, y una confianza absoluta en Dios, en nuestra roca de salvación. Sí, nuestra confianza plena, total, yo hasta me atrevería a decir nuestra confianza ciega, solamente se le debe a Dios. Y de eso es de lo que quiero hablar con ustedes, porque es una de las acepciones de la palabra fe o de la virtud fe. De eso quiero hablar. Vivimos en una sociedad donde la gente cada vez está perdiendo más y más la confianza. La gente cada vez confía menos. Y lo tremendo, lo terrible de esto es que a veces ya no se confía ni siquiera en las personas más cercanas. Los hijos a veces le han perdido la confianza a los padres le han perdido la confianza a los hijos. Y si eso se da en el núcleo familiar, ya podemos imaginar qué sucede en el trabajo, qué sucede en la escuela, qué sucede pues en nuestras relaciones con nuestros vecinos o nuestros familiares en segundo, en tercer grado. Cada vez confiamos menos. Y me parece que pues hay cierta razón. Nos encontramos en una sociedad engañosa, nos encontramos en una sociedad corrupta, nos encontramos en una sociedad en que cada uno ve por sus propios intereses y ya no nos fijamos en el bienestar del otro, ya no nos fijamos en el progreso del otro, en el crecimiento del otro. Todo es para nosotros. Y eso nos lleva de repente, o lleva a la gente a actuar de manera indebida, y esto, claro, trae desconfianza. A veces se llega a desconfiar incluso pues hasta del médico, ¿no? Se llega a desconfiar del abogado. Sin embargo, parte del fruto del Espíritu Santo, como lo estamos diciendo, es precisamente la fe, la confianza. Como creyentes debemos de aprender a confiar, sí, en Dios, plenamente. Pero debemos de aprender a confiar en Dios aún a pesar de las adversidades y de los contratiempos que pasamos, que vivimos, porque quiero decirles desafortunadamente que
pues cuando los creyentes llegan a pasar por algún contratiempo, alguna contrariedad, del tipo que sea, económico, familiar, moral, laboral, del tipo que sea, incluso podemos hasta desconfiar de Dios. Llegamos hasta a desconfiar de Dios y a reclamarle a Dios, ¿no? Pues si tú eres un Dios de amor, pues si tú eres ese Dios que se supone que debes de protegernos o de protegerme, entonces ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a reclamarle a Dios, desconfiamos de Dios. Por eso es que parte del fruto del Espíritu es que debemos confiar en Dios. Hay bastantes ejemplos en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de personajes que confiaron en Dios y creo que también aprendieron a confiar en Dios. O sea que no fue tan fácil poner su confianza en Dios, sino que aprendieron a confiar en Dios en medio de situaciones adversas. Se me viene a la cabeza Abraham. Dios lo saca de su tierra, lo saca del seno familiar, o sea, porque dice que debía de dejar a sus parientes, debía de dejar a su parentela, y Dios le dice: y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios no le dio una dirección, no le dio santo y seña del lugar a donde iba a ir Abraham. Así es que Abraham confía en Dios y sale con su esposa, sale con sus bienes, sale con las personas que le ayudaban, sus siervos, etcétera, y emprende una caminata sin saber a dónde ir, sin saber cuál era su destino. Simplemente obedeció. Pero pasó la prueba porque obedeció, confió en la palabra de Dios. Sin embargo, este mismo personaje en otra ocasión, ya pasados algunos años de que había salido de Ur de los Caldeos, su tierra, ahora Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, ofréceme a tu hijo. Y la demanda fue: ofrécemelo en sacrificio. Sabemos que Sara era estéril, que Abraham ya tenía cierta edad y que pues tanto Sara como Abraham habían orado tanto por ese hijo, y de repente Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo. En ese tiempo se piensa que Isaac tendría quizá 13, 14 años, era un adolescente, un niño prácticamente. Pero todo su amor, todo el amor de Abraham lo había centrado precisamente en Isaac. ¿Y qué decir de Sara? De tal manera que cuando Dios le dice a Abraham que le ofrezca a su hijo, Abraham ni le dijo nada a Sara, porque seguramente la señora se hubiera opuesto y no lo hubiera dejado. Sin embargo, Abraham, con todo el amor que le tenía a su hijo, nuevamente ejerce confianza. Le dolió, estoy seguro que le dolió, y obedece. Y estando a punto de sacrificar al niño, sabemos que se oyó una voz que detuvo la mano de Abraham. Tenía toda la disposición. Hebreos nos dice que Abraham, en esa confianza, todavía a lo mejor era un hilito de confianza, pero Abraham sabía que aún muerto podía levantar a su hijo, ¿no? Ya sabemos que pues no se llevó a cabo, ¿no?, ese sacrificio, pero aquí lo que quiero mencionar es que Abraham aprendió a confiar en Dios, aprobó. Otro personaje del Antiguo Testamento que me llama la atención es David, cuando se enfrentó con Goliat. Pues David era un muchacho. Se piensa que probablemente David tendría 17 años, a lo mejor más, pero era un muchacho. Él no sabía nada de guerra, no conocía nada de tácticas de guerra. Pero ante los desafíos de Goliat y ante la cobardía de todos los soldados israelitas, incluido el rey, al escuchar los desafíos, entonces la sangre de David se prende, ¿no?, y se llena de celo. Y entonces, ya para omitir parte de la historia, él sale para pelear contra Goliat. Y ya sabemos la historia. Goliat, cuando ve a David, se burla de ese muchacho, que además parece ser que era guapo, bello, dice la Escritura, y entonces se burla del muchacho, porque ninguno de los soldados israelitas
con una apariencia fuerte de un soldado, aceptó el desafío, sino que fue este muchacho. Y entonces David sale a la batalla solamente con su honda, sus piedras, y entonces David le dice: tú vienes a mí con jabalina, con arco, con lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, y hoy voy a cortar tu cabeza. Qué tremenda confianza la de este muchacho. Y ya sabemos, ¿no? Finalmente David, pues solamente con su honda y una piedra mata a Goliat. Pero David tuvo que aprender también confianza, porque nos dice la Escritura que antes había peleado con el león, había peleado con el oso para defender a sus ovejas. Aprendió a confiar. En el Nuevo Testamento nos encontramos también algunos ejemplos de personajes que aprendieron a confiar en Dios. Pablo tenía un aguijón en la carne y Pablo le había dicho a Dios: quítame este aguijón de la carne. Y parecía que Dios no oía porque no había respuesta. Y dice la Biblia que por tercera ocasión Pablo le dice a Dios: quítame este aguijón de la carne. Y en la tercera ocasión entonces Dios le responde y le dice: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. O sea, Dios le dijo: no te voy a quitar ese aguijón en la carne. Algunos dicen que probablemente era una enfermedad, que se estaba quedando ciego. Otros dicen que probablemente era alguna otra afección, ¿no? Propia de los varones, etcétera. Pero Dios le dice: no te voy a quitar el aguijón. Y aquí entonces recibe la respuesta divina, y la respuesta divina no fue positiva, no, Dios no le dijo: te voy a quitar tu aguijón. Y es que Dios no siempre nos quita el aguijón. La enfermedad, el problema económico, el problema familiar, el problema psicológico, no siempre. De repente Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Y Abraham confió en Dios hasta su muerte, porque la Biblia no nos dice que en algún momento dado le haya quitado el aguijón. El último que quiero mencionar es el personaje que estaba crucificado juntamente con Cristo. Bueno, eran dos, pero dice la Biblia que uno de ellos voltea a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Puso su confianza en Jesús. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se cumplió. Cuando Jesús expiró y cuando este personaje expiró, estaban allí en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Estaban allí juntos en el paraíso. Y este personaje, quiero terminar con esto diciéndote que puso su mirada en Jesús y puso confianza salvadora en Jesús. Él sabía que físicamente iba a morir, pero no quería la condenación de su alma. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Te doy la salvación, te la doy gratis. No sé si ya rendiste tu vida a Jesús, si tienes la seguridad de tu salvación y de tu destino eterno. Si no lo tienes, te invito para que pongas tu confianza en Jesús. Ninguna religión, ningún hombre, ningún rito religioso te puede llevar a la presencia de Dios. Solamente Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Mira a Jesús. Y Él te va a decir, como le dije a este personaje: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad, y te invito a que no te pierdas los próximos temas de los próximos días. Que Dios te bendiga.